¿Cómo murieron realmente los 12 apóstoles de Jesucristo? Los 12 apóstoles fueron pescadores, recaudadores, hombres comunes, que un día dejaron redes, monedas y certezas para seguir a Jesucristo. Lo arriesgaron todo por un nombre, vivieron para proclamar un mensaje y murieron. De las formas más crueles que su tiempo conocía. No fue una despedida en paz. No hubo camas, ni velas, ni cantos suaves. Hubo cuchillos, fuego, cruces, lanzas, piedras y un silencio que aún hoy estremece. Algunos fueron colgados, otros desollados, otros atravesados en tierra extranjera. Y sin embargo, ninguno se rindió. Las Escrituras nos cuentan cómo fueron llamados. Pero su final se esconde entre sombras, ruinas y cenizas. ¿Fueron mártires por elección o por destino? ¿Quién decidió cómo debía morir cada uno? ¿Y por qué, más de 2000 años después, sus muertes siguen hablando? Hoy vamos a reconstruir sus últimos pasos, desde las costas de Galilea hasta las mazmorras del imperio, siguiendo rastros en manuscritos olvidados, en huesos enterrados, en relatos casi prohibidos. Prepárate. Ha llegado el momento de descubrir la trágica muerte de los 12 apóstoles de Jesucristo. Pedro, crucificado cabeza abajo. El aire olía a hierro y madera húmeda. El suelo, cubierto por la bruma baja de una mañana romana, aún conservaba el eco de pasos apresurados, gritos entrecortados y el arrastre de cadenas. Sobre una colina gris, entre sombras que se alargaban lentamente, un hombre de cabello encanecido y rostro surcado por el sol esperaba en silencio. No había resistencia en sus manos, ni súplica en sus labios, solo la mirada fija en un punto invisible del horizonte, como si hablara con alguien que no estaba allí, o que estaba en todas partes. Era Pedro, el mismo que décadas atrás había abandonado su barca en las costas de Galilea, el mismo que tembló ante el canto de un gallo y que, sin embargo, caminó sobre las aguas. Ahora viejo y cansado, su cuerpo iba a ser entregado no al mar, sino a la madera. No a redes que salvan peces, sino a una cruz que despedaza cuerpos. No era la primera vez que veía una cruz. En Jerusalén, años atrás, había visto una que sostenía al que él había llamado Señor. Pero esta sería suya. Los soldados no se molestaron en apresurarse. Tenían experiencia. Sabían que los viejos no corren. Uno de ellos le dio instrucciones sin mirar su rostro. Otro desenrollaba las cuerdas con gestos mecánicos. Pedro no opuso resistencia, pero antes de que colocaran los primeros nudos, levantó la voz, calma, firme, como quien sabe que sus palabras quedarán flotando en el aire cuando él ya no esté. Y pidió solo una cosa, que no lo crucificaran como a su maestro, que lo hicieran al revés, porque no era digno. Nadie discutió. A los romanos el detalle les parecía irrelevante. A Pedro le era todo. Mientras lo colgaban con la cabeza hacia abajo, el mundo se invertía. El cielo, que una vez miró esperando respuestas, quedaba ahora bajo sus ojos. Y la tierra que tantas veces había pisado anunciando buenas nuevas, quedaba encima, como un techo de polvo al que regresaría. Sus últimas palabras no fueron registradas. Algunos decían que murmuró una oración, otros que recitó salmos. Pero el silencio que siguió a su muerte fue más elocuente que cualquier frase, porque en ese silencio comenzó algo que no se podía crucificar. Andrés, crucificado en cruz en forma de sex, la ciudad de Patras, despertaba con los primeros rumores del día. El mercado abría lento, los marineros discutían en voz baja y los templos se cubrían de humo ritual. En una esquina lejana, donde las piedras eran más viejas que los edificios, un hombre de ojos claros y túnica gastada caminaba rodeado de soldados. No lo arrastraban, él iba por su cuenta. No tenía cadenas en las muñecas, pero sí marcas, cicatrices en los brazos, callos en los pies, líneas de sal en la piel por tantos viajes entre costas desconocidas. Andrés no había nacido para ser mártir, nació para ser pescador.
pero había algo en su andar que parecía no haber olvidado cómo caminar sobre agua. No hablaba mucho, no se defendía, no miraba a sus captores, solo alzaba los ojos cada tanto, como quien mide el tamaño del cielo antes de entregarse a él. La multitud no era grande. El castigo no era urgente, pero el gobernador sí quería que fuera ejemplar. Había perdido a su esposa, no por muerte, sino por conversión, y culpaba a ese hombre de voz suave y mirada intensa. Andrés no negó nada, solo dijo que había hablado de la verdad, y que la verdad no pide permiso. Fue suficiente. No moriría como un cualquiera. Sería colgado de una cruz, pero no una cruz común. Sería en forma de X, un símbolo para los romanos, una humillación mayor para los hombres. Y no lo clavarían, lo atarían, para que muriera lento, para que el dolor se estirara como el tiempo. La cruz estaba ya en el suelo. 2 vigas cruzadas, gastadas por el uso, teñidas por otras sangres. Andrés se recostó sobre ellas como quien se echa al mar. No luchó, no lloró. Solo cerró los ojos mientras sus brazos eran extendidos como alas que se rinden al viento. El primer día muchos pasaron sin mirar. El segundo, algunos se detuvieron a escucharlo. Porque sí, hablaba. Con voz rota y aliento escaso hablaba. Decía cosas sobre el amor, sobre la esperanza, sobre aquel que también murió colgado. Al tercer día, el cuerpo ya no respondió, el cuello cedió. La voz cayó, pero algo quedó en el aire, suspendido como brisa entre las columnas. Porque no todos los crucificados maldicen. Algunos perdonan, algunos incluso bendicen. Santiago el Mayor, decapitado. La piedra del patio se calentaba despacio bajo el sol de la mañana. En el interior del palacio, las voces eran tensas, pero medidas. Herodes Agripa I, hombre de alianzas frágiles y sonrisa calculada, se paseaba por los corredores con pasos ansiosos. Había aprendido que en Jerusalén gobernar era equilibrar espadas y rezos. Y si un gesto podía agradar a los sacerdotes del templo, mejor aún si costaba solo una cabeza. Santiago esperaba en una celda sin ventanas, sentado contra el muro. Tenía la túnica rasgada, polvo en las rodillas y un leve corte sobre la ceja izquierda. Nada grave, el arresto había sido limpio. No había gritado, no había huido. Sabía que lo buscaban. Sabía también lo que significaba ser el primero. No pensaba en escapar. Pensaba en su hermano Juan, en la barca del Padre, en los días de tormenta en el mar de Galilea, cuando Jesús dormía entre las olas y ellos gritaban por miedo. Pensaba en la vez que él y su hermano pidieron sentarse a la derecha e izquierda del Maestro en su gloria. No imaginaba entonces que el camino al reino pasaba por espadas. La ejecución fue rápida. El lugar, discreto. Solo unos pocos testigos, un verdugo experimentado y un guardia que parecía más nervioso que el propio condenado. Santiago se mantuvo de pie hasta el último momento. No hubo discursos, ni cánticos, ni resistencia. Cuando el verdugo levantó la espada, el apóstol cerró los ojos, como quien acepta el peso del tiempo. Dicen que fue el primero en morir de los 12, el primero en ver, con los propios ojos, aquello que había creído en fe. Su sangre manchó la piedra. Su nombre quedó grabado en la memoria de una iglesia que aún era joven, temerosa, pero ya inquebrantable. Santiago el Menor, arrojado desde el templo y apedreado, Jerusalén ardía con el sol del mediodía cuando lo llamaron. No por nombre, sino por función. Era el hermano del Señor, el justo, el que oraba tanto que sus rodillas parecían cuero endurecido. En los patios del templo, su figura era conocida, pero no celebrada. Algunos lo respetaban, otros lo temían, porque Santiago no gritaba, no discutía, pero su presencia perturbaba. No era un sacerdote, no era fariseo, pero hablaba con una autoridad que nadie podía explicar. Lo condujeron a lo alto del templo. Desde allí, las calles se extendían como venas blancas entre casas polvorientas. Debajo, la ciudad latía, los pasos, los murmullos, el sonido distante de animales y comerciantes. Alrededor, los ancianos del Sanedrín lo rodeaban con rostros tensos.
No querían matarlo, no todavía. Querían que negara, que desdijera su fe, que negara al crucificado. Santiago no alzó la voz, solo repitió, como tantas veces, que Jesús era el Mesías, que había resucitado, que vendría otra vez. No insultó, no discutió, solo afirmó, y eso bastó. Fue empujado, el cuerpo cayó. El impacto fue seco, un sonido que se perdió entre los ecos del día. Pero no murió, se movió, intentó levantarse. Como si incluso ahora, con huesos rotos y sangre en la boca, aún quisiera decir algo más. Entonces cayeron las piedras, una tras otra, con fuerza, con furia, con miedo disfrazado de justicia. Los hombres lo rodearon como a un enemigo peligroso. Pero Santiago no levantó las manos. Solo oró por ellos, por todos, hasta que uno, con un palo de batir ropa, rompió el silencio con el golpe final. Murió allí, frente al templo que había amado, no con gritos, sino con oración. Y su cuerpo quedó tendido en el mismo lugar donde tantas veces había enseñado sobre la paz. Felipe, crucificado y apedreado. El viento que soplaba en Hierápolis era seco, áspero, cargado del polvo que se levantaba entre las ruinas del culto pagano. Las calles de piedra blanca y columnas partidas eran testigos silenciosos de un conflicto que no se veía, pero se sentía en el aire, una tensión antigua, como si los dioses de la ciudad supieran que su tiempo se agotaba. Felipe caminaba entre ellos sin temor. Su rostro, curtido por los años y el sol del camino, llevaba aún la misma serenidad con la que había dicho, «Ven y ve», cuando presentó a Natanael ante el maestro. No buscaba fama ni poder, solo hablaba, en plazas, en casas, en cruces de camino. Su voz no era imponente, pero tenía algo que obligaba a escuchar, una claridad que atravesaba los siglos. El mensaje era simple, pero peligroso. Hablaba de un Dios que no habita en templos de mármol, ni acepta sacrificios de oro. Hablaba de un hijo que fue clavado y aún así vivía. Los sacerdotes del templo de Artemisa lo vieron como una amenaza. No porque gritara, sino porque convencía. La multitud fue reunida. No era juicio, era escarmiento. Lo ataron a una cruz erguida frente al templo, como advertencia. Sus brazos extendidos parecían abrazar el aire, no resistirlo. Pero el castigo no terminó allí. Mientras colgaba aún con vida, las piedras comenzaron a volar. Golpeaban su cuerpo, su rostro, sus piernas. No hubo súplica, solo palabras. Palabras dichas entre jadeos, quizás un versículo, quizás una bendición. Felipe murió con los ojos abiertos, mirando hacia los tejados, donde aún quedaban ídolos, como si aún en sus últimos segundos esperara que alguien lo escuchara y creyera. Bartolomé, desollado, vivo y decapitado. En las montañas de Armenia el cielo se cerraba temprano. Las nubes se apretaban sobre los valles y el aire olía a humedad, cuero y leña ardiendo a lo lejos. En el centro de una aldea empedrada, los tambores no anunciaban una fiesta, sino juicio. No había jueces, solo un rey herido en su orgullo y un pueblo que no comprendía lo que estaba a punto de presenciar. Bartolomé estaba de pie. Su túnica raída, manchada por el viaje, parecía más un manto de peregrino que de prisionero. Sus pies estaban desnudos, endurecidos por el polvo de muchas tierras. Había predicado en caminos sin nombre, hablado en lenguas que no eran suyas y tocado puertas que nadie abría. Pero allí, en el corazón de un reino lejano, sus palabras habían penetrado como lluvia sobre piedra seca. Había sanado, había orado, había hablado del Cristo crucificado, resucitado, presente. El rey lo escuchó, también su familia. Y cuando uno de los suyos abandonó los dioses antiguos, la furia despertó. La sentencia fue clara y cruel. No bastaba con matarlo. Había que hacerlo ejemplo, desollarlo, no por rapidez, sino por mensaje, para que los dioses se sintieran vengados. Lo ataron a una tabla con cuerdas ásperas y empezaron, no de golpe, no con rabia, con método, con precisión,
cómo se pela un animal, cómo se castiga un hereje. Bartolomeo gritó. Dicen que murmuraba salmos, que hablaba de perdón, que su rostro, aún en medio del dolor, parecía mirar más allá. Cuando terminaron, aún vivía. Solo entonces lo decapitaron. Su cuerpo, sin piel, fue arrojado fuera del pueblo. Pero la tierra no lo olvidó. Allí, donde su sangre se mezcló con el barro, surgirían después historias de curación, de sueños extraños, de una voz que hablaba en la noche. Tomás, atravesado por lanzas. La bruma se arrastraba por las colinas de la India como un susurro húmedo, ocultando caminos de tierra roja y árboles que se inclinaban con el peso del silencio. En lo alto de una loma sagrada, entre piedras calientes y raíces retorcidas, Tomás se arrodillaba con la cabeza baja. No oraba en voz alta, no hacía gestos teatrales, solo respiraba lento, como si cada exhalación fuese una despedida. Los años habían pasado desde aquel día en que tocó las heridas del resucitado. Desde entonces no volvió a dudar. Caminó lejos, mucho más lejos que los otros. Atravesó lenguas, costumbres, dioses que no conocía. En Kerala había construido comunidad con manos de carpintero y palabras que hablaban de otro reino. No entraba con fuerza, sino con ternura. Pero incluso la ternura puede ser intolerable cuando desarma ídolos. Las colinas eran sagradas, y los sacerdotes del lugar lo sabían. Ver al extranjero subir allí cada día, hablar del Dios invisible, rechazar ofrendas a los antiguos espíritus, era una provocación. Al principio lo ignoraron, luego lo siguieron, hasta que una mañana lo rodearon. No eran muchos, 5, tal vez 6. Iban armados con lanzas, delgadas, largas, puntiagudas. No gritaron, no preguntaron. Tomás los vio venir, no se movió. Quizás ya sabía. El primer golpe fue al costado, como el que una vez había tocado. Luego vino otro y otro. La sangre no brotaba con furia, sino con lentitud, como si el cuerpo se negara a rendirse. Cayó de lado aún en oración. Los ojos abiertos, fijos en el cielo cubierto de nubes. Dicen que el lugar donde cayó aún es visitado, no por los curiosos, sino por los que creen. Porque allí, entre lanzas y tierra sagrada, un escéptico selló su fe, con sangre. Mateo, apuñalado. El aire en Etiopía era denso, perfumado con incienso y madera quemada. Las casas de barro se apilaban unas contra otras como si buscaran calor entre muros. Dentro de una de ellas, una sala redonda iluminada por lámparas de aceite, hombres y mujeres escuchaban en silencio. Las paredes estaban adornadas con dibujos sencillos, cruces talladas en madera local. En el centro Mateo leía. Su voz era baja pero firme, como quien recuerda, más que recita. Sus dedos, marcados por tinta y tiempo, acariciaban las páginas del texto que él mismo había escrito. Era su evangelio, una historia contada no para sabios, sino para los olvidados, para publicanos, viudas, extranjeros, enemigos. Su rostro había cambiado desde los días de recaudador. La mirada era más blanda, la espalda más encorvada, pero sus palabras eran nítidas, como si aún escuchara al maestro decir, «Sígueme». Después de la reunión salió al patio. La noche era tibia, el cielo sin nubes. Se acercó a un cuenco de agua, lavó sus manos y se quedó quieto. Fue entonces cuando lo sintió, un paso detrás, luego otro. No se giró. No hizo preguntas. El primer cuchillo entró por el costado, fino, silencioso como una traición vieja. El segundo fue directo al corazón. El asesino huyó sin mirar atrás. No fue un acto de ira, sino de cálculo, ordenado por alguien que lo quería callado, por alguien que no soportaba que el evangelio hablara más que los dioses del lugar. Mateo cayó sobre la tierra. Nadie gritó, solo el murmullo de una lámpara al vacilar. En su rostro no había miedo, solo una expresión de cansancio y de paz. Simón, desollado y cortado en dos. La arena del desierto persa crujía bajo los pies de los soldados. El sol se elevaba con brutalidad, sin nubes que atenuaran su mirada. En medio de la explanada, una estructura de madera había sido improvisada.
no un altar, no una cruz, sino algo más antiguo, más rudimentario, algo hecho no para castigar, sino para desgarrar. Simón estaba allí, de pie, aún sin ataduras, su rostro curtido por viajes largos, su cuerpo marcado por el hambre, las piedras, las distancias. No parecía un guerrero, pero tampoco un anciano. Había sido celote, revolucionario, agitador, en otra vida, antes de que su pasión por la libertad se volviera amor por el reino, antes de que aprendiera que la victoria no se conquista con espadas. Junto a él, los sacerdotes del templo local observaban con distancia. No lo odiaban, lo temían. Simón no maldecía a los ídolos, solo hablaba de otro Dios, uno que se hizo carne, uno que caminó, comió, murió y resucitó. Sus palabras habían sido semillas en tierra seca. Algunos habían creído, otros habían abandonado los templos. Y eso, para los guardianes del culto, era intolerable. Lo ataron con tiras de cuero mojado. Le rasgaron la túnica. Luego, el primer cuchillo se deslizó sobre la espalda, lento, como si la piel fuera barro que se retira para mostrar lo que hay debajo. El desollamiento era una ejecución antigua, reservada a los que debían ser olvidados para siempre. Pero Simón no gritó, no imploró, miraba al cielo, no decía nada. Pero parecía estar hablando con alguien. Cuando la carne quedó abierta, vino el segundo acto. Con hachas cortas y gritos de guerra, partieron su cuerpo en dos. Uno de los soldados vomitó, otro cerró los ojos, pero el pueblo miraba. Y alguien, dicen, cayó de rodillas, porque incluso partido el cuerpo de Simón parecía entero, no en forma, sino en propósito. Judas Tadeo, golpeado con una masa. La noche en Mesopotamia no tenía estrellas. El cielo era una sábana negra que oprimía el aire, y la ciudad dormía con desconfianza, como si supiera que algo invisible se estaba quebrando. En una celda húmeda sin ventanas, Judas Tadeo esperaba. No temblaba, no hablaba, solo pensaba, no en su dolor, sino en la pregunta que una vez le hizo al maestro: ¿por qué te manifestarás solo a nosotros y no al mundo? La respuesta aún resonaba, porque el que me ama guardará mi palabra, y él la había guardado, no en cofres, no en pergaminos, sino en su cuerpo, en sus pasos, en sus gestos, en su renuncia. Había viajado con Simón, habían predicado juntos, dormido sobre piedras, compartido pan seco y visiones profundas. Ahora estaban separados, y él sabía en su carne que algo había ocurrido. Simón ya no estaba. La puerta se abrió sin aviso. La luz de una antorcha reveló rostros duros, decididos, silenciosos. No hubo juicio, solo una orden. Lo arrastraron por los pasillos de piedra hasta un patio cerrado. Allí, sin altar, sin espectadores, sin discurso, lo arrojaron al suelo. Un hombre alto de brazos gruesos sostenía una masa de hierro. No era una espada, no era un instrumento limpio. Era una herramienta de aplastamiento, diseñada no para cortar, sino para destruir. El primer golpe fue a la espalda, el segundo a las piernas. Judas no gritó, solo murmuró un versículo, nadie supo cuál, y giró el rostro hacia el cielo, como si buscara una última luz. El tercer golpe fue a la cabeza, silencio, polvo, y un cuerpo que yacía como una semilla rota, pero fértil. Hasta hoy, algunos aseguran que en ese lugar las piedras se niegan a calentarse, como si recordaran que allí murió un hombre que, aún sin fama, fue lámpara encendida entre las sombras. Juan, sobreviviente del aceite hirviendo y exiliado. Las calles de Éfeso despertaban lentas, con el aroma del pan recién horneado y los pasos apagados de comerciantes que abrían sus puestos al primer canto de los pájaros. En una casa modesta, escondida entre muros encalados, Juan escribía. La pluma resbalaba sobre el pergamino como un susurro. No era un evangelio esta vez, era una carta, o quizás una oración. Sus ojos, ennegrecidos por los años y el exilio, ya no veían como antes, pero la memoria seguía intacta.
Recordaba la voz del Maestro, el crujir de la madera en el Getsemaní, el calor del sol en el sepulcro vacío. Había estado allí, en todos los momentos en que otros huyeron. Fue el único que no se quebró al pie de la cruz. A él le fue confiada la madre del Hijo. A él también se le había confiado el Apocalipsis, pero antes del destierro hubo fuego. En Roma, cuando las persecuciones alcanzaron el umbral de la locura, lo arrestaron. Su fama de testigo lo precedía. No era un agitador, era peor, un creyente perseverante. Un hombre al que ni el tiempo ni la muerte ajena le habían arrebatado la fe. Lo condenaron al aceite hirviendo. No por crueldad, por espectáculo. La multitud llenó el anfiteatro. El aceite burbujeaba en un caldero gigantesco. Lo desnudaron, lo empujaron, y entonces el milagro. No gritó, no se quemó. Su piel no se abrió, su voz no cayó. El silencio que siguió fue más profundo que un rugido. El emperador, temeroso, no lo ejecutó. Lo exilió a Patmos, una isla de piedras y viento, donde el mar golpeaba las costas como un tambor sin tregua. Allí en soledad Juan vio, no con los ojos, sino con el alma. Y escribió no solo lo que vendría, sino lo que nadie había osado imaginar. Cuando volvió a Éfeso ya era otro, no más joven, no más fuerte, solo más cerca. Murió de vejez, sí, pero no sin antes ver el final y contarlo. Judas Iscariote, suicidio por ahorcamiento. El aire de Jerusalén, aquella madrugada, era espeso como la ceniza después de un incendio. Las calles estaban vacías, pero no silenciosas. Cada esquina parecía murmurar su nombre. Judas caminaba solo, con la bolsa de las 30 monedas colgando como un peso muerto contra su costado. No era ya un tesorero ni un discípulo, era un hombre partido, atrapado entre el eco de un beso y el silencio de un juicio. Había visto los ojos del Maestro cuando lo entregó. No eran de reproche, eran de algo más profundo, imposible de soportar. Desde entonces, cada paso era un golpe en su pecho. Intentó devolver el dinero. Lo arrojó ante los sacerdotes. Pero las monedas rodaron sobre las losas del templo sin que nadie se inclinara a recogerlas. «Es tu problema», le dijeron. «No es nuestro». Corrió hacia el campo que estaba fuera de las murallas. Los olivos, testigos de tantas oraciones, se mecían con el viento como sombras vivas. El mismo lugar donde había llevado a los guardias. El mismo donde las antorchas habían roto la noche. Allí ahora estaba solo. Encontró una rama baja, fuerte, retorcida como un brazo. La cuerda estaba en su túnica desde hacía días, quizás sin que él lo supiera. La ató con dedos temblorosos. Sus labios se movían, pero no salía sonido. ¿Una oración? ¿Un lamento? Nadie lo sabrá. El cuerpo quedó colgando, oscilando suave, mientras las monedas quedaban en el suelo, reluciendo al primer rayo de sol. Unos dicen que la rama cedió y que cayó, partiéndose en dos sobre las rocas. Otros, que se quedó allí hasta que alguien, por compasión, lo descolgó. Pero lo cierto es que no hubo entierro honorable, ni memoria sagrada. Solo un campo comprado con dinero de traición y un nombre convertido en sinónimo de sombra. El viento del relato se apaga y quedan en pie solo las huellas. 12 nombres, 12 caminos, 12 destinos que se bifurcan entre mares, templos, desiertos y ciudades lejanas. Ninguno de ellos fue rey, ni general, ni filósofo de renombre. Eran hombres comunes, con manos curtidas, con dudas, con temores, con recuerdos de redes, de mesas de impuestos, de caminos polvorientos. Pero cuando escucharon aquella voz, «Sígueme», algo en su interior cambió para siempre. Sus muertes no fueron accidentes de la historia. Fueron respuestas, vidas enteras entregadas sin reservas, selladas no con tinta, sino con sangre. Cada cruz, cada piedra, cada lanza y cada exilio no fue solo castigo, fue testimonio. Y ese testimonio no quedó enterrado con ellos. Se convirtió en raíces invisibles que, hasta hoy, alimentan la fe de millones. En los patios de Roma, en las colinas de Armenia, en los templos de Jerusalén, en las costas de la India y en las arenas de Persia,
aún parece escucharse un eco suave, casi secreto, que dice: no temieron, no retrocedieron, creyeron, y al creer encendieron una llama que ni el tiempo ni los imperios pudieron apagar, porque no murieron por una idea, ni por una institución, ni por una religión. Murieron por una persona, por un nombre, por un encuentro que cambió su vida para siempre. Ahora, mientras escuchas estas historias, quizás te preguntes: ¿qué habría hecho yo? ¿Hasta dónde habría llegado? Esa pregunta es el verdadero legado que dejaron. No adorar sus tumbas, no repetir sus gestos, sino preguntarte en tu propio corazón: ¿qué significa seguir a aquel que ellos siguieron? Si este viaje por las últimas horas de los apóstoles tocó algo en ti, acompáñanos. Suscríbete, comparte, reflexiona y sigue explorando con nosotros las historias olvidadas y los misterios escondidos de las Escrituras. Porque cada relato, cada nombre, cada mártir aún tiene algo que decir. A quien quiera escuchar,